Aquí estamos de nuevo, bienvenidos a otra enseñanza de la Palabra de Dios. Por favor, pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 1. El tema en el que vamos a estar un ratito hoy estudiando es el ejemplo de Pablo, el que fue un perseguidor de la iglesia, terminó siendo un edificador de la iglesia. Eso nos importa mucho saber qué pasó en la vida de él, o más bien, qué fue lo que produjo este cambio tan singular en su vida. De aquí vamos a aprender un montón. ¿Por qué? Porque lamentablemente las iglesias hoy día son frustradas por quiebres o por divisiones o por cismas que se producen debido a las diferencias en opiniones acerca de cómo ejecutar la voluntad de Dios dentro del grupo. Esas desavenencias, esas discrepancias y diferencias causan dolor en los participantes y el menosprecio expresado entre los rivales deshonran a quienes ambos llaman Señor. En ocasiones, cuando esto ocurre, se cita un versículo de la Escritura como si declarara que la unanimidad en la doctrina fuera obligatoria. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, comenzando en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 10, dice: Os ruego pues, hermanos, ustedes ya saben que la epístola es de Dios en las palabras de Pablo, así que el ruego viene directamente de nuestro Padre Celestial, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy bien, vamos a recapitular lo que acabamos de leer. De manera resumida, lo que nos dice Dios a través de nuestro hermano Pablo es que hablemos una misma cosa, que no haya divisiones y que estemos perfectamente unidos. Este es el ruego de Dios a nosotros. Y que estemos perfectamente unidos, debiera decir, en una misma mente y en un mismo parecer. Muy bien. Vamos a ver en este capítulo, en esta enseñanza, que el contexto en el cual está metido este versículo expresa la manera en que trabaja el amor de Dios. Van a ver la lógica que tiene esto. Hay un Nuevo Testamento que tiene una nota marginal en este versículo que dice lo siguiente. Acá en este versículo, al margen, este Nuevo Testamento dice así: estas palabras son una exhortación formal a una tarea muy importante. Tan grande era el corazón del apóstol colocado en promover unidad y unanimidad entre los cristianos, que en ambas epístolas a los Corintios, él los impulsa muy fervientemente al amor y la práctica de este amor. Ser de una misma mente, vivir en paz. Él, continúa diciendo esta nota marginal, él hace una exhortación a la unidad entre cristianos, al comienzo de su primera epístola, y en la conclusión de su segunda, dando a entender a través de ello a nosotros que esta unidad en juicio y afecto es la cosa más importante a ser respetada entre los cristianos. Termina diciendo, como siendo ambas el comienzo y la perfección del cristianismo. Me pareció hermosa nota marginal. Vamos al comienzo de 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 1 que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Tanto Pablo como Sóstenes eran hermanos nuestros. Muy bien. Esta epístola entonces es revelada por Dios al apóstol Pablo, quien anteriormente había aterrorizado a hermanos de él y hermanos nuestros en el primer siglo. En Gálatas capítulo 1, por favor. En la apertura de este capítulo, de este libro, no me refiero al que leemos ahora, sino al que estábamos leyendo recién, de 1 Corintios, también lo presenta nuestro hermano Sóstenes, como vimos. Acá en Gálatas capítulo 1, en el versículo 21, dice: Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. No era conocido, el que está hablando aquí es Pablo, les recuerdo hoy, no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía. Este es Pablo hablando de lo que él hacía antes de conocerlo al Señor Jesucristo. Ahora predica la fe
que en otro tiempo asolaba. Y en el 24 dice algo maravilloso, dice, y glorificaban a Dios en mí. Hechos capítulo 8. Este era Saulo, es decir, es Pablo cuando antes se llamaba Saulo. Esto es lo que nuestro hermano Pablo, que recibió la revelación más grande en la iglesia, en el periodo de la iglesia de gracia, del cuerpo de Cristo, la administración de la gracia. Él había sido un perseguidor de gente como nosotros, que nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, que lo amamos a Dios y queremos proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Si él te encontraba, te llevaba preso. Ese era Pablo. Hechos 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, un hermano nuestro que murió en estas circunstancias tan desagradables, e hicieron gran llanto sobre él. Era un gran hombre de Dios, nuestro hermano Esteban. Y Saulo, que después fue Pablo, asolaba a la iglesia. Miren la imagen que nos da, asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, ¿te pusiste a pensar? Si ellos se hubiesen reunido en templos para asolar a la iglesia, hubiese tenido que entrar templo por templo, pero no dice eso. Se reunían en las casas. Ahí es donde se reunían, ahí es donde se vive el gran amor de Dios en un grupo pequeño de personas, en la iglesia, en la casa. Entonces, él entraba en las casas. Imagínense que un día alguien le pega una patada a la puerta de su casa, se abre la puerta y entra Saulo con un montón de malos como él y los llevan a usted solamente porque usted cree en Dios y cree en el Señor Jesucristo. Entonces, dice... y todos fueron esparcidos por tierra de Judea, y hombres piadosos llevaron a Esteban. Bueno, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El siguiente capítulo de Hechos, capítulo 9, por favor, en el versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas. Mira, vean qué manera, qué sé yo, gráfica. Él respiraba amenazas. Eso es lo que hacía Saulo. Y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las iglesias, para las sinagogas de Damasco, no para las iglesias, sino para las sinagogas, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, esta es la parte que más me gusta, es cuando pega un giro la vida de Saulo. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerdan, esta parte nosotros la habíamos visto en enseñanzas anteriores. La persecución a algunos de nosotros, a cualquiera de nosotros, es perseguirlo al Señor Jesucristo. Se lo toma así de serio porque somos parte de su cuerpo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo fue el peor entre los perseguidores de los discípulos del que haya registro. Si hubo alguno peor que Pablo, no hay registros. Esto es lo que hacía nada menos que Pablo. Las epístolas a los Corintios son de Dios reveladas a Pablo, que antes había sembrado terror en quienes creían que Jesús era el Mesías. Como Saulo que era, hizo estragos entre quienes luego fueron sus hermanos. La doctrina diferente a la suya, atención a esto, de aquellos entonces lo enfurecía, porque nuestros hermanos pensaban diferente de lo que pensaba él, entonces los persiguió a muerte. Entraba casa por casa, los arrestaba y los arrastraba a prisión sin importar que fueran hombres o mujeres. Pero ahora, al momento de escribir la epístola a los Corintios, él se encontraba de lleno en la edificación de la iglesia, por la gracia, misericordia y perdón de Dios. Aquellos a quienes antes él había brutalizado con el paso del tiempo, lo consideraban una nueva creación, un ejemplo del poder transformador de Dios que cambió un alma maligna en un siervo
de la bondad de Dios. De regreso a 1 Corintios capítulo 1, por favor. Lo primero entonces que Dios hace por la pluma de Pablo para con los corintios es recordarles que ellos están santificados, que ellos fueron puestos aparte de un mundo corrupto y negador de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Es Dios quien nos hace sus santos. Uno no es santo porque hace un trámite parecido al trámite en una municipalidad para, no sé, para derrumbar una pared o para sacar un árbol de la vereda. No hay trámite para hacer. Una vez que usted renace del Espíritu de Dios, que se hace simplemente haciendo lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En ese momento, usted es santo. No tiene que hacer ningún trámite. 3. Versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Ellos, nuestros hermanos de Corinto, tenían el mismo acceso a utilizar al nombre del Señor Jesucristo que cualquier otro hermano en Cristo nuestro. De esa época, de esta época o de cualquier época hasta que regrese el Señor Jesucristo. Pablo hizo hincapié por revelación de Dios en que ellos comparten plenamente todos los beneficios de Dios junto a todo otro hermano en Cristo. Eso es realmente notorio, pues uno podría decir que la iglesia de Corinto de aquellos días era la iglesia más no cristiana que había. Cualquiera que lea Corintios sabe de lo que estoy hablando. Para ganar aprecio de estas palabras dichas por Pablo de parte de Dios, en los primeros 10 versículos hay que leer toda la epístola, cosa que no vamos a hacer nosotros. Pero en esta enseñanza, como en cualquier otra enseñanza de la palabra de Dios, para estudiarla, uno tiene que ver el versículo que se trata y ver en qué contexto está ese versículo. Pues bien, esta epístola toda tiene un contexto. De manera muy resumida, nosotros en la epístola a los Corintios encontramos divisiones y contiendas. Confianza en la sabiduría humana, carnalidad, celos, contienda y división, su orgullo opuesto a un verdadero servicio, fornicación o adulterio era muy común entre los corintios. Había juicios delante de los injustos, problemas en el matrimonio y divorcios, confusión y conflictos en cuanto a la comida ofrecida a los ídolos. Falta de respeto al apostolado de Pablo, idolatría, fornicación, murmuración, errada perspectiva del sacrificio de Cristo. Comían y bebían la copa del Señor indignamente, como sabemos del capítulo 11. Ignorancia y mal uso de las manifestaciones del Espíritu. Error en cuanto al amor de Dios. Error en el uso de las manifestaciones en sus reuniones y enseñanzas falsas sobre la resurrección. ¿Qué más quieren que les diga? En este contexto estamos viendo esto. Estos eran nuestros hermanos de Corinto. Y de nuevo, como siempre decimos, disculpen por la insistencia, no estamos cargando las tintas sobre los corintios. No, pero estamos aprendiendo verdades profundas de la palabra de Dios para que veamos que nosotros seguramente no nos hubiésemos referido a nuestros hermanos de Corinto como el apóstol Pablo, por revelación de Dios, se refiere para alentarlos, para reorientarlos, para que ellos regresen al surco de la palabra de Dios. Claramente la iglesia de Corinto estaba llena de problemas. Difícilmente alguien querría realmente servir en esa iglesia y hacerse cargo de semejante conflicto. Aún así, Pablo habló por revelación de Dios y dio la perspectiva del Padre, no la de él o la que podríamos haber tenido cualquiera de nosotros, acerca de ellos al comienzo mismo de la epístola. Dice, iglesia de Dios en Corinto, santificados en Cristo Jesús, gracia y paz. Mirá vos la perspectiva de Dios para solucionar los problemas que nosotros vemos que tenían nuestros hermanos de Corinto.
Pablo les declara los atributos espirituales dados a ellos por la gracia de Dios, aunque en ellos todavía no eran aparentes. Lo hace igual. Lo hace igual. Pablo aquí continúa construyéndolos, instruyéndolos y edificándolos. En el capítulo, el mismo 1 Corintios 1, en el versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, aunque aparentemente les faltaba todo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tan desordenados y problemáticos que eran, y aún así Dios los amaba, y Pablo también. Y por revelación, Dios le reveló a Pablo, le declaró que estaban enriquecidos en toda palabra y ciencia, que nada les faltaba en ningún don. Damas y caballeros, ¿a quién de nosotros se nos hubiese ocurrido escribir semejantes palabras tan amorosas, de tanto aliento, a una iglesia como la de Corinto? Gran ejemplo del amor de Dios puesto en marcha por un hombre con respecto a un grupo. Hay una versión que les quiero leer que tradujo a los versículos 7 y 8 de una manera muy hermosa. Ustedes pueden leer su versión, yo voy a leer esta para bendecirnos. En el 7 esta versión dice: de modo que no se queden atrás en ningún don, mientras aguardan con intenso anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. 8 dice aquí esta versión: Él también los hará firmes hasta el fin, para que no estén expuestos a ninguna acusación en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mirá el interés profundo. Y qué tan en contexto de la clase del ex secreto y de que somos uno y de que somos un solo cuerpo está este aliento de parte de nuestro Dios y de parte de nuestro hermano Pablo. Amorosas palabras de Dios a los suyos. Aguardan con intenso anhelo, dice esta versión. Él también os hará firme, dice, hasta el fin, para que no tengan que avergonzarse frente al Señor Jesucristo. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer los unos por los otros. Ayudarnos a no tener que avergonzarnos cuando venga el Señor Jesucristo. A alentarnos los unos a los otros a un empeño más digno. A que seamos mejores para Dios. Porque todos necesitamos que todos nuestros hermanos en Cristo estén bien y sean mejores para Dios. Queremos hermanos edificados. No queremos ningún hermano para ponerle el pulgar arriba de la cabeza y bajarlo así. Si queremos edificar al hermano edificado y edificar más al desedificado o al derrumbado por cualquier situación, los unos nos ayudamos a los otros. Uno conoce las imperfecciones, la ignorancia, el orgullo y la alianza continua con el pecado de los hermanos en Cristo. ¿Y sabes qué? Lo que es peor, conocer las tuyas también. Ninguno de nosotros todavía es perfecto. Conocemos las nuestras. Cada uno de nosotros conoce o debiera conocer sus deficiencias, no para bajonearse o para tirarse al piso o no servir más, no, para elevarse al nivel que nosotros sabemos que podemos elevarnos, que es Cristo. Ese es el nivel que todos podemos elevarnos. Y si encontramos un hermano que cayó en esa desgracia, digamos, lo levantamos, lo ayudamos, porque queremos que todos nuestros hermanos estén bien, para servirlo a Dios sirviendo al Señor Jesucristo. En toda honestidad, ¿a alguno de nosotros se le hubiese ocurrido mencionar estas palabras amorosas a una iglesia como la de Corinto? Cualquiera que haya leído la epístola podría ponerse a pensar acerca de estos 10 versículos iniciales de la epístola y ver el amor de Dios en acción. Si uno no tiene esta visión, es probablemente por la falta de percepción espiritual y alguna carnalidad residual personal. Probablemente uno no entienda cómo Dios transforma seres indignos hechos de polvo en sus propias obras maestras,
haciendo que su voluntad sea conocida, así en la tierra como en el cielo. Pablo mismo era un ejemplo de la posible transformación que puede hacer Dios en uno cuando uno quiere. Dios siempre está dispuesto a hacer esta transformación. Este hombre perseguía a nuestros hermanos en Cristo, a los hermanos en Cristo que fueron después hermanos en Cristo de él. Él los perseguía, los asolaba, respiraba amenazas contra los hermanos de él y nuestros. Este es el poder transformador de Dios. Dígame, ¿a usted le parece que Dios solamente tiene fuerza para transformarlo a Pablo? No, la diferencia la hizo Pablo. Dios quiere transformarnos a todos nosotros. La diferencia la hizo Pablo. Pablo aceptó el amor de Dios y se empujó a sí mismo a hacer el cambio. 1 Corintios 1, versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Comunión es compartir totalmente, eso es comunión. Estamos llamados a sentarnos y cenar con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿qué les decía realmente Pablo a estos hermanos nuestros? Usted, hermano adúltero, usted carnal y desrenovado, usted egoísta, usted maestro de doctrina incorrecta, usted fue llamado a la comunión con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo. Eso es lo que hacía, los edificaba para que sean mejores para Dios. Pablo les reafirmó a estos hermanos nuestros que eran amados de Dios, enriquecidos y confirmados, y que estaban llamados a compartir plenamente, no solamente con el Señor Jesucristo, sino con todos los santos. Si usted entiende este contexto, entonces el siguiente versículo va a sonar bastante claro a sus oídos. Con este empezamos, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el contexto? El amor de Dios en la familia. Ese es el contexto en el cuerpo de Cristo. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué acababa de decirles Pablo? Que eran elegidos de Dios, que eran confirmados y herederos de perfección espiritual, a pesar de cualquier evidencia visible que realmente apoyara esa realidad. No se veía eso entre ellos. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses 2. Mirá lo que dice el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mirá lo que dice la palabra de Dios. ¿En qué cosas nos tenemos que apuntar? Todos tenemos deficiencias, todos. La persona que usted mira frente al espejo cada mañana o a la tarde, o cuando sea que usted va al espejo, también tiene deficiencias, como también tiene fortalezas. Usted usa sus fortalezas para ayudar a usted mismo y a sus hermanos en Cristo. Los unos nos ayudamos a los otros. Dios ve gran valor en sus hijos que frecuentemente son díscolos o caprichosos. ¿Lo hacemos también nosotros? Quien quiera que concuerde con Dios y piense y exprese la opinión de Él acerca de nuestros imperfectos hermanos, nunca apoyará la división, sino que edificará el cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiere decir el versículo. Si usted ve a la gente de Dios a través de sus ojos, es decir, a través de los ojos de Dios, verá el trabajo finalizado de Dios en Cristo que Él mismo está haciendo en la edificación del Cristo en ellos, y seguramente preservará usted también nuestra unidad dada por Dios. No hay que tratar al versículo 10 de 1 Corintios 1 como un pensamiento independiente y no relacionado con el contexto. Eso no hay que hacerlo. No es un pensamiento nuevo, sino que es la aplicación práctica de la doctrina que acaba de presentarse unos versículos más arriba.
para que sea aplicada a la luz de lo que sigue, una larga declaración de errores prácticos de la iglesia en la ciudad. Esos errores parten de no adherirse a la visión y misión del Señor para la iglesia. Robert Ray, un maestro de la palabra de Dios, un amigo mío, propone una traducción expandida del versículo 10 considerando dos cosas: la inmerecida nueva riqueza de Cristo, del Hijo de Dios, llena de gracia, y la declaración que dice: fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En atención a eso, Robert Ray traduce este versículo de la siguiente manera expandida. Dice: ahora los llamo a mi lado para consolarlos y exhortarlos, mis hermanos, amados a pesar de su considerable falta de conducta, llamándolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lleno de espíritu amoroso y perdonador, quien amó al inamable y aceptó la crucifixión para sanarnos y transformarnos. Los aliento ahora, a fin de exhortarlos a que hablen lo mismo, que es lo que dije recién. Edifíquense, sírvanse los unos a los otros, afírmense en su propia regeneración espiritual, al igual que los unos a los otros. No destruyan, sino más bien nutran y edifiquen la iglesia. Así que no haya cismas, sino que estén perfectamente unidos en la misma mente de Cristo que acabo de expresar, y en el mismo juicio con el que Dios juzga a sus hijos. Maravillosa, posible traducción expandida de este versículo 10 que acabamos de disfrutar nosotros. Una cosa muy importante, damas y caballeros, que es que hablar la misma cosa no puede querer decir que hay que frenar todo desacuerdo por decreto. Que no haya conflicto no quiere decir que haya un hablar doctrinal unificado. No puede ser por dos razones que quiero proponer al público. La primera es la siguiente: todas las personas comienzan su vida cristiana con muy poco o ningún conocimiento escritural. Entonces, ¿cómo pueden personas recién llegadas estar de acuerdo con creyentes que tienen varios años de exposición en la palabra de Dios? ¿Ven? El acuerdo no puede ser necesariamente doctrinal. La segunda que propongo es la siguiente: siempre ha habido temas escriturales a los que los estudiosos tienen que seguir profundizando. Hay complejidades que pueden impedir algún grado de armonía en la interpretación hasta que Cristo retorne. ¿Quién podría decir que sería más importante la unanimidad teológica por encima del andar en amor? La palabra de Dios es para toda la humanidad, aun para quienes nunca estén familiarizados con lo que se podría llamar temas eruditos o muy profundos de las Escrituras. No sabemos todo lo que habremos de saber más adelante cuando regrese Cristo por nosotros. 1 Corintios capítulo 13, por favor. Tremendo capítulo de 1 Corintios, que habla del amor de Dios. En el versículo 9 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Bueno, nuestro conocimiento es parcial. Es en parte que conocemos y en parte profetizamos. Entonces, si tenemos un conocimiento parcial, unidad total con conocimiento parcial es imposible. Nuestro conocimiento es en parte. No sabremos todo sino hasta después que Cristo regrese. Por lo tanto, tolerancia con otras interpretaciones es necesaria hasta ese día. Esa necesaria tolerancia proviene del amor de Dios ejercido entre nosotros. Hablar la misma cosa tampoco puede querer decir estar de acuerdo con la doctrina de los libros que hoy tenemos disponibles. Porque se imaginan,
Al entonces que Pablo reveló esto, todavía había algunos libros, pero otros no. Entonces, ¿en qué iban a estar de acuerdo? ¿En cuál doctrina? ¿En la que iba a venir después de escribir o en la que había sido revelada antes de escribir 1 Corintios? ¿Lo ven? No puede querer decir tener unanimidad doctrinal necesaria, o unanimidad doctrinal, digo. Muchos libros aún no habían sido escritos cuando 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 había sido revelado por Dios a Pablo. Más aún, una vez dada esa revelación, como la que acabamos de leer o en la que nos estamos centrando, que es 1 Corintios 1:10, pudo haber cambiado esa revelación porque pudo haber habido otra necesidad. El hecho es de que hubo una segunda epístola a los Corintios. ¿Ven? La unidad, la unanimidad doctrinal no puede querer decir lo que se entiende tan solo leyendo 1 Corintios 1:10. En el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, Pablo corrige la doctrina errónea acerca de la resurrección. ¿Hay algo peor que viole más lo que podríamos llamar doctrina esencial del cristianismo? Aún así, Pablo no los humilló ni los echó. Amorosamente razonó con ellos y unos capítulos más arriba habló del valor que tiene cada miembro y que cada uno es necesario a pesar de sus defectos y deficiencias. 1 Corintios capítulo 12, vamos a repasar terreno conocido, nosotros ya estuvimos en este barrio. 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 21 dice: ¿lo ven? Estas son, todas las verdades tienen que ser entendidas dentro del contexto. Fíjense estas verdades que nosotros estamos aprendiendo dentro del contexto de los Corintios. Estas no son verdades que están en Tesalonicenses o en Efesios, no, estos son los Corintios. Si usted leyó 1 y 2 Corintios, usted sabe que estos tipos eran tan parecidos a nosotros en algunas cosas. Entonces, en ese contexto es tan importante que prime el amor de Dios. 1 Corintios 12, 21 dice: ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Ya este es terreno conocido, como dije, nosotros conocemos bien qué es lo que quiere decir esto. La importancia individual de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros funcione su función, que sirva su servicio, que ministre su ministerio, que se mueva, que haga algo por el resto del cuerpo de Cristo. En el 23, 22, ¿por qué no leerlo? Porque dice antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mirá a quién le dice qué cosa, en qué contexto. Qué amor de Dios a nuestros hermanos de Corinto. Y a aquellos del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y los que nosotros menos decorosos se tratan con más decoro. Porque en el 24, los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Recuerde que habla de todo el cuerpo de Cristo y no de su grupo. Todo el cuerpo de Cristo, todos nuestros hermanos en Cristo que formamos el cuerpo de Cristo. 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, no por cuánto sabe uno y cuánto sabe el otro, o cuánto sabe tu grupo que no sabe el otro grupo. No, la preocupación es el amor de Dios en ejercicio en nuestras vidas. El amor que es de Dios en su generación, porque nos vino de Dios su amor, pero lo ejercemos nosotros o no, deseablemente tenemos que ejercerlo entre nosotros. Eso es lo que quiere decir, eso es la importancia. Ya habíamos visto todo esto nosotros. En el 27 termina diciendo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Cada miembro en el cuerpo de Cristo fue escogido, colocado en un puesto de trabajo, y su avenida de servicio, que sea que tenga, está energizada por Dios. Aquí es bien claro 1 Corintios 12. No hay razón para ningún maltrato a ningún hermano en Cristo. Usar diferencias doctrinales para desmerecer, disminuir, dividir o excluir a otros hijos de Dios es exactamente el mismo error que Pablo había practicado y perfeccionado antes de ser transformado mediante el don de Espíritu Santo. Él también luego fue un hombre transformado, renovado y revolucionado cuando la perspectiva de Dios
comenzó a guiarlo. Los cristianos carnales pueden y suelen ser egoístas, centrados en sí mismos, arrogantes y soberbios. Jesús fue todo lo opuesto. Él amó a Dios y a su prójimo más que a su propia vida, y lo demostró de la manera más profunda. Dios cita repetidamente en la Primera de Corintios el amor no egoísta y la obediencia aún hasta la crucifixión en contraste con el cristiano carnal. Primera de Corintios capítulo 1, hacia el final. En el versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Él fue crucificado por su propia voluntad, Él se entregó por nosotros. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, tanto de un grupo como el otro, recuerdan que ahora somos uno en Cristo, para los llamados, así los de Israel como los griegos, o sea los gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los corintios sabían que Jesús había sido crucificado, resucitado y ascendido. Su darse totalmente fue el más grande testimonio de amor no egoísta que el mundo jamás haya visto. Los corintios apreciaban este sacrificio, pero no habían aún madurado para reproducir su amor. Eran carnales y egoístas, lo que era evidente en todos los temas que Pablo dirigía en esta epístola. Primera de Corintios capítulo 2, por favor. En el versículo 2 dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hasta ahí había llegado el apóstol Pablo con ellos. Esto también lo habíamos visto. Primera Corintios capítulo 1, en el versículo 11, donde habíamos dejado. Primera Corintios 1, 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Mirá, este es el problema que estaba corrigiendo. Era la razón por la cual se estaba dirigiendo Pablo. Quiero decir en el 12, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefa. Ah, no, yo soy mejor, yo soy de Cristo, decían otros. Esa era la división que había entre ellos. Primera Corintios capítulo 11. El versículo 21 dice: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casas donde comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué voy a decirles? ¿Los voy a alabar? No, muchachos. En esto no los alabo, dice Pablo por revelación de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Nosotros conocemos esto, porque cada tanto nosotros nos reunimos para hacer memoria de los logros del Señor Jesucristo mediante su crucifixión. Y leemos estos versículos maravillosos de la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor Jesús, del Señor, en el versículo 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias los partió y dijo: tomad, comed. Esto representa, no era el cuerpo de Él, no se transubstanció. Era pan y el Señor Jesucristo era el Señor Jesucristo. Pero ese pan lo representaba a Él. Por eso digo, esto esto representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, por eso hacemos memoria nosotros. Cada tanto, cada vez que nos sentamos a comer, estamos frente a la comida y a una copa de vino, recordamos lo que hizo el Señor Jesucristo cuando entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Ese pan que comemos no es el cuerpo de Cristo, lo representa. Ese vino es vino, no es la sangre del Señor Jesucristo, lo representa. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando lo que Él logró con su muerte por todos nosotros. Cada vez que nos sentamos a comer podemos recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y hagámoslo al punto que nos elevemos a hacer las obras que Él hizo y aún mayores. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, 28 dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mirá qué palabras dirigidas a nuestros hermanos de Corinto. Romanos capítulo 14, pero dejando un dedito ahí en 1 Corintios. Romanos 14. Dios necesita menos riñas y más edificación. Necesita servicio amoroso e indiscriminado en lugar de servicio a sí mismo. Romanos 14 en el versículo 1 dice: recibir al débil en la fe. Acá no veo ningún caño ni ningún palo para pegarle al débil en la fe. Dice que lo recibamos, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Ven que hay diferencias. Pero dice, entre ustedes que son diferentes, si hay alguien que es débil, no lo reciban para pegarle palazos. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Vos quién sos? Dice acá en mi versión, porque en realidad la Biblia acá dice tú quién eres. Yo digo, ¿vos quién sos que juzgás al criado ajeno? Para su propio Señor está firme o cabe, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vean, la madurez cristiana supone crecer en discernimiento y aplicación del amor de Dios, no en soberbia. La relación con Dios de otro hermano en Cristo es la responsabilidad de ese otro hermano en Cristo. Dios hace su trabajo en cada hijo. Cada uno de nosotros deberá estar suficientemente ocupado por su propio andar de fe. Filipenses capítulo 3. Nosotros, igual que nuestro hermano Pablo, buscamos ser como Cristo. Por eso justamente es que aquellas cosas que eran tan importantes para nosotros antes, ahora las consideramos como insignificantes cuando las comparamos con Cristo. Filipenses 3 en el versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Mira qué ejemplo nos dejó este hombre que era perseguidor y que ahora es edificador de la iglesia. Y ciertamente en el 8 dice: aún estimo todas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Se acuerdan de la regla así en la pared que poníamos? Para ganar a Cristo, queremos llegar a Cristo, queremos dejar de ser niños fluctuantes o de estar en la mitad de la tabla, queremos estar arriba con muchos hermanos nuestros. 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Fíjese, la resurrección de Jesucristo fue una ejecución del poder de Dios más grande, porque lo resucitó para nunca más morir. Ese es el poder de nuestro Padre. Si Dios tiene ese poder, ¿cuánto poder tendrá para sacarte a vos del pozo? O para que vos ayudes a un hermano a salir de un pozo. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, no es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto. Él decía que no era perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hacía? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Él no encontraba que nada fuera suficiente, una excusa suficientemente grande para no llegar a la altura de Cristo.
Segunda de Timoteo capítulo 4. Qué gran ejemplo este maravilloso hermano nuestro. Merece una reflexión, merece de nuestra parte una seria consideración y nos motiva a tener este andar que él tuvo. Él fue perseguidor. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A ver, ¿qué le encarece? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el encargo de Dios en los labios de Pablo para Timoteo, otro hermano en Cristo nuestro. Que lo haga, que redarguya, que reprenda y que exhorte con paciencia la palabra de Dios. Es así, pues, presentando los estándares del reino de Dios, porque acá habla de a los vivos y a los muertos de su manifestación en su reino. Por eso digo lo que acabo de decir. Es pues presentando los estándares del reino de Dios, quienes escuchen serán reprobados. Es decir, que sus estándares por debajo del estándar no egoísta puesto por Cristo será expuesto y pueden reconocer ellos mismos su propio error. Se suponía que Timoteo tenía que presentar el alto llamamiento de Dios a andar según las pisadas dejadas por su maravilloso Hijo y no encontrar falta en sus hermanos. Dios desea convertir pecadores egoístas en gente amorosa y completa. Dios es paciente y perdonador y desea que nosotros también lo seamos. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versículo 4 dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas, quiero que insistas con firmezas, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cualquier otra cosa no tiene la bondad y la utilidad de la palabra de Dios. Cada hijo de Dios debe dedicarse a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Recuerden, hay un montón de buenas obras, por ejemplo, ayudar a la gente, lo que fuera, muchas buenas obras. Pero cuando hablamos de buenas obras en el contexto de la palabra de Dios, queremos decir las obras que hizo el Señor Jesucristo, que nosotros podemos hacer a partir del momento que recibimos poder desde lo alto, como cuando lo recibió Él o los apóstoles antes que nosotros. Efesios 4. Haciendo esas obras y mayores aún es que nosotros estaremos haciendo el trabajo de Cristo, representándolo sobre la tierra. La segunda mitad del libro de Efesios está dedicada a la aplicación práctica de las verdades que están expresadas en la primera mitad. Pues bien, esa segunda mitad, o digamos, la primera mitad práctica van a ver con qué, con unidad. Efesios 4, versículo 1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Recuerdan de los sectores el uno alotrismo? Este es uno de ellos. Los unos a los otros, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu. ¿Ven lo que les decía? La parte práctica es guardar la unidad en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Miren cuántos unos. ¿Se acuerdan el uno que ahora no tengo, que lo sacaría si lo tuviera? Era así de grande el uno. Un montón de unos en el cuerpo de Cristo, porque somos uno.
Es una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, sobre el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ay, ay, ay. Qué maravilloso formar parte de un equipo que fue pensado por el diseñador de ese equipo como una unidad indisoluble. Qué maravilloso que no importa cuánto pueda dar, si es mi mejor, yo estaré haciendo un servicio de amor para todos mis hermanos en Cristo. Qué maravilloso que yo tenga un lugar donde dar algo y lo que sea que yo dé no sea medido, sino sea agradecida, mis hermanos estén agradecidos por lo que sea que yo puedo dar al resto de nosotros. Qué bárbaro es eso. Y vean, toma trabajo guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Claro que sí, pero ese trabajo es la voluntad de Dios. Recordemos el uno que tantas veces es enfatizado, 7 veces aparece en este registro de la Escritura que acabamos de leer. Primera de Pedro, capítulo 3. Y recordando un poco que dice un Señor, una fe, un bautismo, no dice una doctrina, en ningún momento. No dice una teología, no dice un dogma. Dios creó nuestra unidad, nuestro trabajo es preservarlo y expresarlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Qué bárbaro que nuestro Padre en su amor nos diga esto, porque cada tanto, aún de nuestros hermanos en Cristo, podemos recibir algo que no sea bueno. Bueno, dice que yo no pague mal por mal. Eso dice. Porque el amor de Dios es un amor hacia allá. El amor humano, que yo soy un convencido que es un buen invento y es un invento de nuestro maravilloso Padre Celestial. Es un amor que necesita reciprocidad. Yo te amo, bueno, vos me amás, yo necesito ese ida y vuelta. El amor de Dios es un amor que lo llevó a Jesucristo a entregarse, aun por quienes lo rechazaban. Ese es el amor de Dios. Es un amor hacia allá. Bueno, pues bien, acá dice que ese amor, andando en ese amor, no paguemos mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Se supone que debemos amar a todas las personas con el amor de Dios que nos fue derramado en nosotros en el momento que renacimos. Pero por sobre todas, debemos amar a quienes aman a Dios y al Señor Jesucristo. El cuerpo de Cristo, sus hijos, somos el templo de Dios. El hombre natural tiene acceso a Dios cuando está frente a la presencia de santos caminando juntos, según el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 4. Cada uno de nosotros debiera tomar el yugo de Jesús y correr a servir y a amar al inamable. No hemos sido llamados a exigir o demandar unanimidad so pena de excomunión. Eso no está bien. Trabajamos para traer al injusto a Dios, buscando nuestra transformación en gente apta para el reino de Dios. Debemos servir a los otros en amor. Efesios 4, versículo 29 esta vez. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así, quítátelo de vos, sacátelo vos. Sacátelo. Te cuesta, bueno, pero vale la pena. 32. En contraste, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si querés saber hasta dónde perdonar a tu hermano, bueno, perdonalo hasta donde Dios te perdonó a vos en Cristo Jesús. Cuando llegues ahí, decís, bueno, hasta acá llegué, pero primero tenés que llegar ahí,
Eso dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 13. Recordemos cómo Pablo manifestó las palabras de este registro. Él dejó de usar la escritura para golpear a las personas con el lomo de la Biblia en la nuca. Él dejó de hacer eso. Él aprendió a usar la palabra de Dios y su espíritu para transformar seres egoístas y sin vidas en seres obedientes y amorosos, hijos de Dios. Segunda Corintios capítulo 13, en el versículo 10 dice: por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para destrucción. ¿Vieron que no dice eso? Para edificación, no para destrucción. Para eso está el apóstol, para eso estamos todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que ser para edificación, no para destrucción. Fíjate la autoridad que Dios le dio al apóstol, para edificación, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor, ¿qué va a pasar? Va a estar con nosotros.